que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a Actúe en Derecho. Hoy trabajando desde la casa porque es importante seguir realizando nuestras obligaciones y sobre todo nuestro compromiso con ustedes los televidentes y cumpliendo con la labor, precisamente porque en el Canal TRO seguimos informando a todos nuestros televidentes. Hoy, como siempre, iniciamos esta nueva semana con un tema muy importante en torno a lo que se está viviendo y a lo que estamos viviendo precisamente con el tema del COVID-19 y el tema del aislamiento, que ha generado algunas situaciones, sobre todo a aquellos empleados o contratistas que han tenido que trasladar su trabajo hasta sus hogares. Como siempre, me acompaña la doctora Marlene Murcia hasta hora de la tarde. Doctora Marlene, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Como siempre, usted muy elegante. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Un cordial saludo, una alegría estar nuevamente compartiendo con ustedes hoy desde casa. Estamos trabajando desde casa porque debemos hacer caso. Nos vamos a quedar en casa y desde aquí, como siempre, con todo el cariño y con todas las ganas, los estamos acompañando. Entonces, a partir de hoy, desde casa, los seguimos acompañando para que usted también en esta emergencia aprenda cómo se actúa en derecho. Y está con nosotros, ustedes ya la ven ahí en pantalla, la abogada Daisy Janet Acevedo Surmay, especialista en Derecho Laboral. Abogada, con la muy buenas tardes y bienvenida nuevamente a Actúe en Derecho. Es un placer tenerla ahora desde la casa. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes, doctora Marlene. Y a todos los televidentes que están pendientes de nuestro programa. Como decía la doctora Marlene, estamos aquí trabajando desde casa. ¿Con qué fin? Con el fin de que hacerle el quite al coronavirus. Y como decía la doctora Marlene y como decía el doctor John hace poco, será lo mismo trabajo en casa que teletrabajo. Pues vamos a tratar de ese tema, si bien lo quieren los televidentes y todas las personas que quieran enterarse sobre el tema en particular. Muy bien, abogada, muchas gracias por aceptar la invitación del Canal TRO y de Actúe en Derecho y permitirnos hablar con usted y darle alguna solución a los problemas que está teniendo los televidentes precisamente con este tema del aislamiento obligatorio preventivo que fue decretado por parte del Gobierno Nacional. Y precisamente para que nos empapemos un poquito del tema, los invito a que veamos la siguiente información que nos va a dar un poquito más de luces del tema que vamos a desarrollar el día de hoy en Actúe en Derecho. El coronavirus. Si sabemos aislarnos como sociedad, pierde velocidad en el momento en el que empieza su expansión. Y así lo estamos enfrentando. A raíz de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional que decretó un periodo de aislamiento preventivo obligatorio en todo el país hasta el próximo 12 de abril, son muchas las situaciones en que la ciudadanía ha tenido que ajustarse, una de ellas en la forma en que desarrollan sus labores diarias, sobre todo en materia laboral. ¿Sabe usted cuáles son sus derechos como empleado o contratista en medio de esta situación? ¿Sus responsabilidades con el teletrabajo? ¿Pueden despedirlo en medio de esta emergencia? ¿O si es legal que sus vacaciones sean adelantadas en situaciones como esta? Hoy, en Actúe en Derecho, les ayudaremos a resolver sus dudas. Bienvenidos. Muy bien, pues esta es la situación de lo que queremos tratar hoy con todos ustedes en Actúe en Derecho, el tema del trabajo en casa. Y hace un momento la doctora Daisy quería como meternos un poco más en el cuento. Doctora Marlene, ¿teletrabajo o trabajo en casa es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que pasa con esto que estamos viviendo hoy por hoy? Bueno, grosso modo, la especialista nos dirá más. Estamos en este momento haciendo trabajo en casa, por ejemplo, nosotros tenemos un sitio de trabajo que es el canal y hemos decidido por el tema que nos compete en este momento o el tema que nos obliga, que es el tema del COVID-19, hemos decidido conjuntamente con nuestra gerencia trabajar desde la casa.
Esta es una modalidad que se llama trabajo en casa y es concertada con el empleador. El teletrabajo es otra modalidad, está arreglada y es un contrato laboral diferente, pero dada la coyuntura, pues estamos básicamente trabajando en casa. ¿O me equivoco, doctora Daisy? Buenas tardes a todos los televidentes. Como comentaba la doctora Marlene, el teletrabajo es muy diferente al trabajo en casa. Efectivamente, el teletrabajo está reglado con una ley especial, que es la ley 1221 del 2008. En ella dispone una serie de requisitos, una serie de formalidades y requiere de un contrato. Esta persona que trabaja en teletrabajo no se requiere necesariamente su presencia dentro de la empresa. Ellos tienen 3 formas de trabajar, ya sea el teletrabajo autónomo o a través de las TIC, de tal forma que ellos demuestran su trabajo con la contratación que hicieron con el empleador, pero no necesariamente, como le comentaba, necesitan hacer presencia en su empresa. Diferente a lo que está pasando actualmente, que es por el trabajo en casa, que nació hace rato, está surgiendo, pero no está formalizado como tal, y que ahorita, a consecuencia del coronavirus, esto ha cogido muchísimo auge. Y esa fue una de las soluciones que, por ejemplo, le dio el Ministerio de Trabajo a los empleadores. Por ejemplo, tenemos las circulares 021, la 022, todas de marzo, proferida por el Ministerio de Trabajo. Allí le dio la opción a los empleadores para que trabajen teletrabajo en casa. Es decir, que aquellos trabajadores que siempre solían frecuentar la empresa, la entidad o el lugar donde trabaje, ya para evitar el contagio por esta enfermedad que existe, ellos laboren, los trabajadores hagan su trabajo desde casa. Si bien es cierto, este trabajo desde casa, muchas personas o muchos empleadores van a decir o no van a ver como con buenos ojos de que el trabajador esté en casa, porque van a creer que no va a rendir lo mismo o que no se va a presentar la misma productividad que suelen hacer dentro de la empresa, porque siempre tienen que tener el policía al lado del trabajador. No, el trabajador por teletrabajo en casa puede realizarlo. Y además recordemos también que el Ministerio, a través de las 2 circulares, la 021 y la 022 de marzo de este año, igualmente la OIT también se pronunció con respecto a estos casos de coronavirus, que hay que permitirle al trabajador la oportunidad de seguir laborando. Si el empleador no quiere suspender el contrato, que siga causando los mismos honorarios, el mismo salario, entonces se le permite al trabajador el trabajo en casa. De pronto este trabajo en casa, muchos empleadores yo creo que les va a gustar, porque se van a dar cuenta que muchos trabajos que ellos tenían presencial pueden darle la movilidad más adelante y formalizarlo con un trabajo de teletrabajo. Y es decir, al darse cuenta el empleador que tiene la oportunidad del teletrabajo, va a darse cuenta que también tiene otros espacios en su empresa para, si es posible, dar más puestos de trabajo. El trabajo en casa, como se habrá dado cuenta, no solamente nosotros aquí en este programa lo vamos a comentar, sino se han pronunciado muchísimas entidades, entre ellas el Ministerio de Trabajo. ¿Con qué fin se dio la oportunidad o con qué fin los empleadores tienen que implementar este sistema de trabajo en casa? Con el fin de evitar violar los derechos laborales, con el fin de hacer despido masivo, con el fin de evitar que, si es posible, le den por terminado la relación laboral, bajo el argumento de que estamos en esta pandemia. Entonces yo le digo a todos los televidentes y aquí a los compañeros también, que el hecho de que estemos laborando en casa no quiere decir que no estemos produciendo, que no se esté laborando, que no se esté cumpliendo con los objetivos que quiere el empresario. Muy bien. Doctora Daisy, muchas gracias por esa importante explicación. Vamos a recibir la primera comunicación que tenemos a esta hora de la tarde. Graciela, con la muy buenas tardes. Le saludamos. ¿Desde dónde nos llama, Graciela? Muy bien. Bueno, se nos cayó la llamada telefónica con nuestra televidente, pero también tenemos mensaje a esta hora a través de nuestra línea de WhatsApp que nos envían los televidentes precisamente para contarnos sus casos. Vamos a ver cuál es ese mensaje, porque vamos a estar exponiendo muchos de los casos que hoy por hoy están viviendo los televidentes precisamente allí desde su casa, que están haciendo el tema del trabajo en casa, porque sus empresas
les mandó a que enviara este trabajo. El mensaje dice de la siguiente manera: buenas tardes, quisiera pedirles una ayuda para que por favor me den más información sobre el tema de empleados. Soy camarera y trabajé hasta el 23 de marzo y el jefe solo me paga los 23 días trabajados y no me dan más trabajo. Eso lo pueden hacer ellos. Les agradezco que me ayuden con esa información. Muchas gracias. Bueno, doctora Marlene, esta es una situación que tal vez le ha pasado o le está pasando a muchos de los santanderianos, nortesantanderianos y colombianos que estaban trabajando, pero con el tema del aislamiento preventivo obligatorio, las empresas optaron por pagarles hasta el día que pudieron trabajar presencialmente y despedirlas, no darle más contrato. Sí, esta es una situación que se está presentando. Sin embargo, para eso el Ministerio de Trabajo ha expedido las circulares a las que hacía referencia la doctora Ludari hace poco. La idea del ministerio es proteger a las personas, que no las saquen, que no les corten sus contratos con motivo de esta contingencia. Entonces, ¿qué puede hacer nuestra televidente, doctora? En ese caso, la televidente, pues si bien es cierto, como ya se consumó el despido, esperemos que se pase esta situación de la pandemia, que ya tengamos la oportunidad de poder acudir a las entidades gubernamentales, como en este caso el Ministerio de Trabajo, para que allí pues requiera al empleador para que la reintegre. Es que mire, yo le digo no solamente a los empleadores o no solamente a los trabajadores, el hecho de que se esté pasando esta situación de esta pandemia, coronavirus, no quiere decir que ese va a ser una causal justificada para que hagan unos despidos masivos, para que despidan los trabajadores o para que tengan ese argumento como base para decirle a los trabajadores: ya se acabó el trabajo, ya no existe más trabajo, a raíz de la pandemia no se puede. No, señor. Ahí es donde uno le dice: mire, empleador, llega a una concertación si es posible con el trabajador y miren a ver si quieren terminar de pronto la relación laboral, pero de una manera de común acuerdo, pero no de manera arbitraria. El Ministerio de Trabajo, que ha dicho, y lo que comentábamos de las circulares 021 y 022, por eso el Ministerio le dio una directriz al empleador y le dijo: mire, está bien, si es cierto que se está presentando esta situación, ustedes tienen otra oportunidad de realizar la labor que desempeñaba su trabajador, ya sea esto con el trabajo en casa, ya sea con el teletrabajo, o a raíz de una jornada flexible o con unos permisos remunerados o un salario sin prestación de servicio, como lo dice el artículo 140. En todo caso, en el caso de la televidente que nos comentó, nos hizo la pregunta, a ella no la pueden despedir así. Es cierto que de pronto van a haber algunas causales si esta pandemia se prorroga, si sigue más en el término, pero ello no arbitrariamente lo tienen que hacer los empleadores, tienen que pedirle permiso al Ministerio de Trabajo con el fin de que el ministerio estudie la viabilidad si hay lugar a dar determinado el contrato, por ejemplo, por la causal primera del artículo 53, un caso fortuito o una fuerza mayor. Pero este caso, si se llega a invocar esa causal del artículo 53, numeral primero, que sea un caso fortuito o una fuerza mayor, recordemos que eso solo lo avala el juez laboral, ni siquiera la misma autoridad administrativa que es el Ministerio del Trabajo, solamente el juez laboral. Pero ya eso se dará lugar más adelante si se siguen presentando los despidos masivos. Ahora, si el empleador concerta con su trabajador, si no tiene cómo hacer el teletrabajo o el trabajo en casa, puede hacer uso el empleador del artículo 140, es decir, pagarle la remuneración al trabajador por así no esté prestando el servicio, porque esa prerrogativa lo da el artículo 140. Y si entre las partes acuerdan suspender el contrato de trabajo, esto no quiere decir que el trabajador no se siga causando las prestaciones económicas, el derecho a una seguridad social o el derecho al pago de los aportes a la seguridad social. Entonces yo pienso que ahí los empleadores y los trabajadores tienen que concertar, hacer un diálogo, concertar realmente de qué manera van ellos si es posible, a suspender el contrato de trabajo si a bien lo conviene. Pero esta situación que se está presentando no hay lugar y no lo han dicho y todavía no se han pronunciado, menos las altas cortes, porque recuerda que pues no están laborando precisamente por esta situación, pero no hay lugar a despedir y mucho menos a hacer esos despidos masivos.
Muy bien, abogada, dice muchísimas gracias por darle la respuesta precisamente a nuestra televidente en este momento que lo está necesitando. Pues es importante también recibir, ahora que tenemos una comunicación importante, está Álvaro Colmenares con nosotros. Álvaro, buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Muy bien, vamos a tratar de establecer la comunicación con Álvaro, pero tenemos más mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp que nos envían los televidentes también presentándonos sus casos, porque es una situación bastante complicada y difícil la que están viviendo nuestros televidentes allá en sus casas, y pues nuestra labor es esa, intentar darles alguna opinión con respecto de lo que pueden hacer, a qué tienen derecho, cuáles son sus obligaciones o si está bien o mal lo que ha hecho su empleado. El mensaje dice de la siguiente manera: buenas tardes, qué pena molestarlos. Quisiera saber si es cierto que las personas que trabajaron en empresas por más de un año tienen derecho a subsidio por parte de las pensiones. Es que mi esposo hace 6 años trabajaba en una empresa y duró más de 8 años. ¿Tendría derecho a algo? Pues ahora estamos desempleados y no hemos recibido ninguna ayuda por parte del gobierno. Disculpe la molestia, muchas gracias. Es lo que nos dice nuestra televidente, donde dice que su esposo trabajó por más de 6 años y está pidiendo a ver si en este momento pues puede tener acceso a un subsidio. Esa es una situación bastante complicada, doctora Marlene. Sí, la verdad es que está corriendo ese rumor, no sé si tenga algún fundamento, doctora Daisy. Están diciendo que si personas que trabajaron y tienen, digamos, unos aportes para devolver, que este es el momento oportuno para reclamarlos. Personalmente no conozco ninguna nueva normativa que se haya dado al respecto. No sé usted, doctora, si conozca algo al respecto. Tengo conocimiento que existe una norma, porque hubo una norma hace poco, ¿no? De aquellas personas, ¿sí?, que queden sin empleo, es decir, que queden cesantes, y a raíz de la situación del coronavirus, por ejemplo, aquellas personas que se le venció el contrato y no le prorrogan el contrato, precisamente el empleador, aprovechando esta situación, pues no prorroga el contrato. Entonces, ¿qué dice esa norma? Que en el momento no recuerdo exactamente el número de la norma, pero sé que se profirió en estos días, y si no estoy mal, pues creo que es el decreto mismo 488, que informa que aquellas personas que hayan hecho cotizaciones por más de un año, ¿sí?, a una caja de compensación, tendrá derecho a reclamar 3 salarios mínimos, hasta 3 salarios mínimos, perdón, 2 salarios mínimos, el cual se le dará en 3 proporciones iguales, y esto hasta por el término de 3 meses. ¿Qué tiene que hacer estas personas que quedan cesantes a raíz de esta situación que se presentó? Y por eso han acortado los términos, inclusive hasta el pago de cesantía, reconocimiento de pensiones, y en este caso ese subsidio por desempleo. Tienen que acudir ante la entidad de la caja donde cual se encuentran afiliados, demostrar que llevan más de un año cotizando y que reúnen ciertos requisitos, por ejemplo, la antigüedad de un año, de que quedó cesante, de que no tiene otros recursos. ¿Para qué? Para que le paguen esos 2 salarios mínimos mensuales. ¿Mensuales por cuánto término? 3 meses. Ese salario, esos 2 salarios mínimos que le pueden dar a las personas, ¿sí?, ¿en cuántas cuotas se lo dan? En 3. ¿Y a quiénes son los que se le dan esa ayuda económica? Aquellas personas que cotizan con categoría A y categoría B. Es lo que yo tengo conocimiento de ese subsidio, que yo lo he llamado subsidio de desempleo del coronavirus, de acuerdo a la norma que me lo leí. Muy bien. Doctora dice, muchas gracias. Tenemos a Benito a través de nuestra línea telefónica. Benito, con las muy buenas tardes, cuéntenos desde dónde nos llama y cuál es su caso para poderlo atender en la tarde de hoy. Buenas tardes, yo hablo de Girón. Aló. Eduardo. Aló. Sí, lo escuchamos, Benito. Inconvenientes con nuestros televidentes hoy, pero tenemos más mensajes también a través de nuestra línea de WhatsApp que nos siguen enviando, porque es importante responderle a los televidentes cuáles son esas situaciones o a dónde pueden acudir en caso de que se sientan
que les está fallando, en este caso, el gobierno o las empresas, que son las que estarían terminando en alguna oportunidad los contratos o desconociendo las responsabilidades que tienen con respecto a sus empleados? El siguiente televidente dice de la siguiente manera: buenas tardes, trabajo en una empresa como secretaria, tengo contrato hasta el 31 de marzo. En este caso, ¿qué puedo hacer? El decreto del gobierno me protege, mi empleador deberá continuar con mi contrato para perder los ingresos. Gracias. Bueno, es una pregunta bastante interesante, doctora Marlene. Está a próximos, o mejor dicho, mañana termina el contrato de este televidente. Como el contrato se cumple mañana, ¿el empleador está en la obligación de prorrogar este contrato debido a que estamos en esta situación, o no tiene ninguna obligación el empleado, doctora? Bueno, técnicamente estamos frente a un contrato que culmina no por la contingencia, sino por que ya su plazo se vence. Sin embargo, dada la contingencia, doctora Daisy, yo creo que debe haber alguna regla especial o alguna otra normativa sobre este tema. No, a ver, ¿qué le digo a la doctora Marlene, a don Doble, a todos los televidentes? Hay que mirar la modalidad contractual que tiene esa persona, pero como acaba de decir, se me vence el 31 de marzo, es decir, tiene un contrato a término fijo de 1 año. Entonces, miremos que aquí lo que se va a dar, la causal de terminación es una causal objetiva, ¿sí? Una causal objetiva, ¿qué quiere decir? Que es por el vencimiento del contrato. No le veo ningún problema a que el contrato en ese caso se termine. Además, fuera de eso, si se le hizo el preaviso con 30 días de anticipación, tal y como lo dice el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo, yo no le veo ningún inconveniente. Ya, en ese caso sí, es cierto que estamos en una pandemia, es cierto que estamos en esta situación que estamos presentando y que por eso nos tienen trabajando aquí en casa. No veo ningún problema para la terminación del contrato, y lo que comentaba inicialmente con esta intervención, muchos empleadores van a aprovechar precisamente esta coyuntura para dar por terminado muchos contratos que se vencen, y como es un vencimiento y la terminación realmente es una causal objetiva, no subjetiva en este caso, entonces no hay ningún problema. Yo no le veo ningún inconveniente atendiendo la modalidad contractual, que es a término fijo. Ahora, diferente es, ¿sí?, cuando la persona tiene un contrato a término indefinido, tiene un contrato por labor y obra contratada, o tiene un contrato que no da origen a que se le dé por terminado de la noche a la mañana solo porque estamos en esta pandemia. Ahí sí hay que analizar la situación de cada caso y de cada contrato y de lo que tienen los contratantes en su lugar. Por ejemplo, le comentaba yo a ustedes inicialmente, sí, que cómo los empleadores se están valiendo de esta situación para decir, se terminó el contrato, yo no hay nada que elaborar, no hay nada que trabajar, no hay nada que hacer, y ni siquiera los ponen a hacer teletrabajo o trabajo en casa. Entonces, en esos casos sí hay que analizar la situación, sí hay que acudir, si se le están violando esos derechos, hay que acudir a las entidades gubernamentales del caso para hacer prevalecer los derechos. Mire, precisamente la OIT, atendiendo a la pandemia que se venía hace rato, sí, porque nosotros pues no nos llegó de una, precisó la situación, precisó cómo los contratos se tenían que mantener y le dio directrices a la entidad gubernamental, en este caso como sería el Ministerio de Trabajo para nosotros aquí en Colombia, sí, que los contratos que se venían ejecutando no podían darse por terminado o sacarse de la noche a la mañana o hacer un despido. Muy bien, vamos a tratar de establecer la conexión con nuestra doctora invitada el día de hoy, pero tenemos televidente. Graciela Angarita está con nosotros a través del 648-4820. Graciela, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo me les va? ¿Aló? La oímos, Graciela. Muy buenas tardes. Bueno, doctora. tenemos ahí algún inconveniente con Graciela, doctora Marlene, pero pues es importante seguir hablando con nuestros televidentes con respecto de la situación de lo que está ocurriendo con el tema del trabajo en la casa. Hay muchas personas que tienen muchas dudas y sobre todo pues quieren respuestas de lo que pueden hacer. Hay personas que están en este momento aisladas en sus viviendas y que tienen la incertidumbre de no saber si van a volver o no van a volver a su trabajo. Doctora Marlene. Bueno, pues lo que ha hecho el gobierno nacional hasta ahora, acaba de proferir el decreto
488 del 27 de marzo es tratar de proteger a todos los trabajadores. Entonces, por ejemplo, lo que hablaba la doctora Daisy, se está hablando del subsidio a que tienen derecho las personas que hayan trabajado un año y hayan cotizado a una caja de compensación familiar. De igual manera, se está autorizando el retiro de cesantías. Todos sabemos que las cesantías solo se podían retirar por algunos eventos particulares que estaban reglados. Se está autorizando el retiro de cesantías. Lo ideal sería que todos pudiéramos continuar con nuestros trabajos. Ese sería el ideal. Estamos en una situación en la que todos requerimos de una estabilidad laboral reforzada, por llamarlo de alguna manera. Entonces hay que hacer un llamado a los empleadores para que miren la posibilidad, por ejemplo, de vacaciones anticipadas. Esto sí está permitido. Se le puede decir al trabajador, bueno, tome sus vacaciones y posteriormente cuadramos entonces cómo sigue trabajando. El empleado que tome las vacaciones ahorita de manera anticipada, pues no podrá reclamar vacaciones a futuro, ¿cierto? Pero hay que tratar de concertar, porque también es cierto que una vez pase esta pandemia, se van a venir la cantidad de demandas porque no está autorizado ningún empleador a terminar el contrato de trabajo. No puede arguir la fuerza mayor ni el caso fortuito, porque esto solo lo puede decretar un juez de la República, ni siquiera el Ministerio del Trabajo. Entonces, 2 de la tarde, 31 minutos, seguimos con más de Actúa en Derecho, hoy lunes, comenzando esta nueva semana y hablando acerca del derecho laboral, precisamente la situación que tiene hoy en vilo a cientos y cientos de familias en todo el territorio colombiano. Doctora Marlene, vamos a permitirnos leer más mensajes de nuestros televidentes que nos envían a través de nuestra línea de WhatsApp, sobre todo con las inquietudes que tienen con el tema de las empresas que le enviaron a muchas personas a hacer trabajo en casa, otras los enviaron a vacaciones. Quiero preguntarle por eso, doctora Marlene, ¿es legal enviar a vacaciones en este momento cuando lo que dice el gobierno es que deben seguirles pagando, pero que los empleados trabajen desde las casas? Sí, es legal. Esto es bueno aclarárselo a todos nuestros televidentes. Dentro de las medidas que ha tomado el gobierno y que está en el decreto 488 del 27 de marzo de 2020, está la posibilidad de que los trabajadores salgan a vacaciones anticipadas. Recordemos que las vacaciones se causan después de un año de trabajo y son 15 días que se pagan para que el trabajador descanse. Entonces, como medida de contingencia, yo puedo en este momento como empleador decirle a mis empleados, tomen las vacaciones anticipadas. Obviamente se las tengo que pagar. Para que el trabajador salga a vacaciones, tiene que salir con las vacaciones pagas. Son 15 días pues que vamos a tener de gabela para estos trabajadores, mientras miramos cómo sigue esta situación que todos esperamos que vaya pues ya de la mejor manera. Muy bien, doctor. Importante aclaración para los televidentes. Sí es legal que las empresas los envíen a vacaciones, pero tienen que pagarles esas vacaciones. Está con nosotros Yasmín. Yasmín, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yasmín. ¿Desde dónde nos está llamando? Sí, mire, yo le hablo aquí del barrio Alto del Progreso del Norte de Bucaramanga. Cuéntenos, Yasmín, ¿cuál es su caso? ¿En qué le podemos ayudar? Pues tengo dos casos. Por ejemplo, uno por mi hermana, que ella la semana pasada, desde el lunes de la semana pasada, la mandaron a vacaciones adelantadas en la empresa donde ella trabaja de aseo. Y esto, pues por este momento no está laborando, está en casa por eso, porque la mandaron a casa y que le adelantaron las vacaciones y le dijeron que esta semana que no trabajó y esta que se cumple, digamos, para la quincena, no le pagan esos días. ¿Es verdad que ellos pueden hacer eso? El caso, o sea, el contrato de ella es obra labor. Sí, Yasmín. Bueno, para responderle esta primera pregunta, Yasmín, que nos sigue, no se vaya a desconectar porque creo que tiene otra duda suya. Pero, doctora Marlene, en este caso, a la hermana de Yasmín le dijeron que se fuera a vacaciones, pero que al parecer no le van a pagar estas vacaciones adelantadas. ¿Eso sí es ilegal? Pues es que oyendo a nuestra televidente, ella dice que es contrato por obra o labor.
Entonces, en un contrato por obra o labor, recordemos que no existen las vacaciones. Las vacaciones están contempladas en los contratos laborales, en los contratos de derecho laboral que tienen pues todas las prestaciones, cesantías, vacaciones, primas. Un contrato de obra o labor no tiene derecho a vacaciones. Entonces, yo lo que creo es que el trabajador, pues el empleador está tratando de que el empleado se vaya a la casa y darle algún tipo de solución, pero no es legal, puesto que este tipo de contratación no tiene derecho a vacaciones. Entonces, están aplicando una figura que para este caso no aplicaría. Muy bien. Yasmín está con nosotros en la línea. Yasmín, ¿cuál es el otro caso? El otro caso es que mi esposo, él trabaja en Ponque Ramos, ¿sí? Y pues él por ahora está laborando, pero el viernes de esta semana que pasó le dijo el jefe que si la situación seguía como estaba, no les iban a seguir pagando transporte desde allá de Girón para la casa aquí al norte donde él vive, porque el patrón les está pagando cada carrera por 15,000 pesos, ¿sí? Y en cada taxi contratado vienen de a 2 personas, ¿sí? Y los traen a la casa. Entonces le dijeron que si esto seguía así, a él les iba a tocar que mandarlo para la casa. Y el contrato de él se lo renuevan cada año, ¿sí? Cada año a él le dan vacaciones. Y este año pues todavía no se le han cumplido las vacaciones. A él se le cumplen como que creo que es a finales casi de año. Entonces yo quisiera saber si eso ellos lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Pues bien, Yasmín, muchas gracias por comunicarse con nosotros, por contarnos la situación que usted tiene junto con su esposo y con su hermana. Y la doctora Marlene nos va a dar un poquito más de luces de qué está pasando. Inicialmente, ¿le pueden dejar de pagar a él el transporte? Recordemos que, según los decretos, nadie puede movilizarse su transporte particular, sino la idea es que utilicen el transporte público. Doctora Marlene, ¿ahí qué se hace? Bueno, tienes toda la razón. Si el empleador necesita que el trabajador vaya hasta el sitio de trabajo, tiene que facilitarle los medios de transporte. Eso ya está también claro. Si él necesita que vaya hasta allá, tiene que facilitarle los medios de transporte. Ahora, se habla de que tiene un contrato, digamos, a término fijo, parece que es un contrato a 1 año. Sí pueden hacer lo de adelantarle las vacaciones. Entonces, podrían decirle, tome las vacaciones en este momento y lo que decíamos antes, se las tienen que pagar, pero sí le pueden decir que tome las vacaciones de manera anticipada. ¿Por qué? Porque pues también debemos ponernos un poquito en los zapatos del empleador. El empleador, si ya no tiene a dónde distribuir sus productos, no va a necesitar al empleado que los distribuya. Entonces tienen que buscar una manera de concertar, y una manera de concertar es esa. Puede tomar las vacaciones de manera anticipada, se las tienen que pagar y quedarse en su casa, pero mientras se requiera su presencia, el empleador tiene la obligación de suministrarle el medio de transporte. Muy bien, doctora Marlene, ¿a dónde podría acudir en este caso tanto la hermana de Yasmín como el esposo en caso de que le digan que no le van a seguir pagando el transporte, y la hermana de Yasmín pues que prácticamente se va a quedar sin trabajo? Bueno, el Ministerio del Trabajo está atendiendo por sus líneas, por su página, y hay una línea que es muy fácil, que es la 120. Entonces ahí pueden llamar y los pueden asesorar. El Ministerio de Trabajo no ha parado precisamente por esta contingencia que estamos viviendo. Muy bien, doctora Marlene, tenemos más mensajes de nuestros televidentes a esta hora que nos hacen llegar a través de nuestra línea de WhatsApp, recordándoles que nos pueden llamar también al 648-4820, y nosotros tenemos acá los mensajes precisamente que nos han estado enviando a nuestra línea de WhatsApp, contándonos también sus casos, las situaciones de lo que está pasando cada uno allí en su empresa, y que nosotros de una u otra forma podemos darle algún tipo de luces o de respuesta. El mensaje dice de la siguiente manera: doctores, muy buenas tardes, tengo una bebé, la inquietud, somos un grupo de trabajadores que laboramos en construcción. Una empresa nos contrata para la terminación de un colegio en la Mesa de los Santos 8 días antes de la orden de cuarentena. La empresa nos ordena hacer exámenes de ingreso, nos obliga a abrir una cuenta de ahorros. Con la orden de cuarentena nos sacan de la empresa sin ni siquiera pagarnos los 8 días que elaboramos y menos lo que gastamos en transporte y viáticos para poder llegar a la obra a trabajar.
fuimos contratados en total 8 oficiales de construcción. Nos hicieron firmar contrato como ayudantes y a la fecha no hemos recibido nada. La empresa salió a cuarentena y no contestan los teléfonos. ¿Se puede hacer algo? Muchas gracias. Bueno, esta es una situación bastante complicada, doctora Marlene. 8 personas, justo 8 días antes de la cuarentena. Usted muy bien acaba de escuchar este caso. Obviamente ellos tuvieron que gastar plata para los exámenes médicos que los pudieran ingresar, el transporte, que no es nada barato, ir hasta la Mesa de los Santos a cumplir con la obra para que ahora les digan que ya no tienen trabajo, doctora Marlene. ¿Qué pueden hacer estas personas? Bueno, no, estamos ante una situación verdaderamente ilegal, porque no podía el empleador hacer esto. Ellos firmaron un contrato, ellos en este momento están devengando, ellos tienen derecho a que les paguen todo, porque ellos alcanzaron a firmar un contrato, es más, alcanzaron a trabajar. Entonces, ellos podrían acudir a la línea 120 del Ministerio. Hay una unidad especial de investigación del Ministerio del Trabajo. Entonces, pueden acudir a la línea 120 o a las líneas que tiene el Ministerio de Trabajo para resolver estos asuntos. Ellos tienen derecho a que les paguen todo, porque las prestaciones, los salarios, todo, porque ellos firmaron un contrato antes de esta contingencia. Y como lo decía la doctora que nos estaba acompañando, la doctora Daisy, los trabajadores tienen todos los derechos. A los trabajadores no se les pueden desconocer sus derechos, y no son los empleadores los que van a decir esto es una emergencia, esto es un caso fortuito. No. Es un juez de la República, ni siquiera el Ministerio del Trabajo, es un juez de la República el que puede decir si esto es o no es un caso fortuito. Entonces, deben denunciar al Ministerio del Trabajo. Y en este momento ellos siguen contratados, según lo que le he entendido a la doctora Marlene, porque es completamente ilegal. Tenemos a Graciela Angarita a través de nuestra línea telefónica. Graciela, buenas tardes. Sí, Graciela, la estamos oyendo. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está, señor? Muy bien, Graciela, cuéntenos. Una preguntita. Nosotros los independientes, ¿sí? Si trabajamos, pues ganamos. Si no trabajamos, no ganamos nada. En ese caso, ¿habrá algún beneficio del gobierno o de los de aquí de Bucaramanga para ayudas de algo, o nos toca esperar hasta que se reactive todo? Porque no tengo conocimiento de eso. Le agradecería esa información, muy amable. Gabriela, hay una serie de ayudas que se están implementando. En este momento no sabría decirle exactamente cuáles son. Me deja la tarea, pero sé que el gobierno está trabajando en este tema y se están implementando una serie de ayudas para las personas que, como usted, trabajan de manera independiente y que por ahora pues no pueden salir de sus casas. Entonces, yo voy a revisar el tema. No lo tengo claro en este momento, sé porque me ha llegado alguna información de las ayudas que se están implementando, y mañana podríamos estar mirando este tema ya con más detalle. A Graciela decirle lo siguiente, doctora Marlene. Hoy precisamente a las 6 de la tarde el presidente de la República, a través de las pantallas del Canal TRO, va a tener un conversatorio, y dentro de este conversatorio van a estar algunos encargados y especialistas expertos de Presidencia de la República, sobre todo Superfinanciero y el tema del Ministerio de Agro, bueno, también entre otros, y ellos van a estar dando de pronto algunas luces de cuáles van a ser las alternativas para las personas que son independientes, como lo decía Graciela, que tienen sus gastos, o bueno, sus ingresos mejor, son del día a día, pero hoy no pueden trabajar. Entonces, invitar a Graciela para que a las 6 de la tarde siga también la transmisión del Canal TRO con el conversatorio de la Presidencia de la República. Es lo que comúnmente conocemos como si no trabajo, no como. Y en esta contingencia, pues es terrible esto. Pero sí se están implementando beneficios, y sí el gobierno va a estar pendiente para ayudar a todas las personas que se encuentren en esta situación. Muy bien, doctora Marlene. Es tiempo de hacer una nueva pausa comercial cuando ya son las 2 de la tarde, 44 minutos, y ya regresamos con más de Activo en Derecho, hoy lunes 30 de marzo, hablando acerca del derecho laboral.
Bueno, tenemos inconvenientes con Luis, pero tenemos más mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp a esta hora de la tarde que nos están enviando nuestros televidentes con sus casos, precisamente para que nosotros intentemos darle alguna orientación de lo que pueden hacer. Ellos nos escriben sus mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp y nosotros aquí damos la respuesta requerida o intentamos darle algún tipo de asesoría. Hoy con la doctora Daisy Zurbay, que nos acompaña. Dice el televidente de la siguiente manera: la Cámara de Comercio de Bucaramanga el día 20 de marzo de 2020 realizó despidos masivos a más de 30 personas del área de telemercadeo. Además, se hicieron en días anteriores despidos a cargos como promotores y abogados, siendo alrededor de 50 personas las afectadas. Los contratos que teníamos eran con la Bolsa de Empleo, ayuda profesional en misión de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Nos despidieron sin aviso previo, solo nos entregaron la carta de despido alrededor de 50 personas, según lo que nos dice el televidente. Doctora Marlene, veo yo que dice que a través de una Bolsa de Empleo, o sea que era como un trabajo tercerizado, ¿entiendo? Sí, claro, esto es lo que se llama o se conoce como trabajadores en misión, pero también sobre esto se pronunció el ministerio. El ministerio ya dijo que no pueden ser despedidos, así sean trabajadores en misión o trabajadores directos. ¿Cierto, doctora Daisy? Es cierto, doctora Marlene, ya todos los televidentes. Mire, es que los empleadores no es el ánimo de uno ir en contra de ellos, porque precisamente debemos quererlos mucho porque ellos nos están dando la fuente de trabajo, pero es que los empleadores han entendido más la situación pandémica que estamos pasando. Los empleadores no se han puesto en posición del mismo trabajador y no han entendido que ellos merecen protección legal. Es más, el artículo 48 de nuestra Constitución Política de Colombia y el artículo 25 consagra su derecho fundamental al trabajo. De ahí que por eso la OIT, previendo esta situación, fue que se pronunció y dijo a los empleadores: hay que tener en cuenta con las entidades gubernamentales para evitar los despidos masivos. Miren, ninguna modalidad contractual se puede dar por terminado en este momento por la situación que estamos pasando, no señor, que puede ser una causa para más adelante los empleadores porque han cesado sus actividades más de 120 días o que necesita de pronto hacer ese despido masivo, pero tiene que reunir unos requisitos, tiene que acudir ante el Ministerio de Trabajo y solicitarle autorización. De ahí que salió, de ahí por eso salió hace poco el decreto 417, sí, de marzo 17 de 2020, y dispuso el poder preferente al Ministerio de Trabajo. Dijo: cuando los empleadores les soliciten permiso para despedir pasivamente o le piden permiso para cerrar las empresas por cese de actividades de más de 120 días, ustedes, Ministerio de Trabajo, tienen que realizar el poder preferente y tener vigilancia primordial de esas solicitudes que hacen los empleadores. ¿Por qué? Porque ellos se van a valer de esta coyuntura, de esta situación, para hacer esos despidos masivos. De ahí que, tratándose ya sea de contratos de orden de prestación de servicio, contratos de trabajo a término fijo o contratos de trabajo a término indefinido, que no hayan cumplido con el término legal para darlo por terminado, no pueden despedirlo. Diferente al caso de la televidente que nos comentó ahorita hace rato, que dijo: a mí se me vence el contrato el 30-31, si ya hubo un preaviso, ahí no hay ningún problema, pero los empleadores no pueden valerse de esta situación para hacer despido independientemente de la modalidad contractual. Y el Claro, es que, doctora Daisy, eso es lo que tenemos que aclararles a nuestros televidentes. En este momento no es legal. Posteriormente pasa la contingencia, van al Ministerio de Trabajo, en fin, pero en este momento no es legal. No. Exacto, no es legal los despidos que están haciendo, no es legal. Miremos que las únicas normas que consagran los despidos y tienen que reunir algunos ciertos requisitos es el artículo 53, numeral primero, que es por caso fortuito o fuerza mayor, pero eso más adelante lo avala un juez laboral, ni siquiera el mismo ministerio. Está el otro artículo que es el 53, que complementa el 51, numeral primero, que si hay una suspensión del contrato, ahí el empleador debe seguir pagando las prestaciones asistenciales y sociales a que haya lugar. Y fuera de eso, si va a cerrar la empresa con fundamento en el artículo 466, ahí lo tiene que avalar el Ministerio de Trabajo. Por eso,
Actualmente no se pueden hacer esos despidos que están haciendo con fundamentos en el artículo 60, en algunos se plasman en el artículo 60, o con fundamentos que dicen ellos, no, es que hay un caso fortuito y una fuerza mayor y se vale del artículo 53, o no, que es una orden de prestación de servicio. No, si la situación... Muy bien. Vamos a tratar de establecer la conexión ahí con la doctora Daisy. Tenemos a Carlos Rosso. Doctora Marlene, a esta hora a través de nuestra línea telefónica. Carlos, buenas tardes. Muy bien. Carlos, le escuchamos. Carlos. Tenemos a Carlos Rosso. Doctora Marlene, a esta hora a través de nuestra línea telefónica. Carlos, buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Carlos, ¿cómo me le va? Buenas tardes, Carlos, lo estamos oyendo. El canal TRO, debido a que la empresa Escovita tenía 160 señoras trabajando en los colegios. La alcaldía, por las circunstancias, suspendió los estudios de los niños y la jefe se valió, la gerente se valió de las jefes para decirle a las señoras que les hizo una reunión por allá y les dijo que la empresa les pidió el favor que renunciaran porque si no, no las volvían a emplear. Doctora, a ellas cumplían el contrato de 3 meses el 6 de octubre, ¿qué? Enero, febrero, marzo, el 6 de abril cumplían el contrato. Yo quiero que usted me diga si eso es verídico o están cumpliendo, porque les están quitando 15 días de trabajo. Fuera de eso la mandaron sin un peso. No les han dado ni para nada. Mire, yo soy testigo que yo vivo aquí al lado de 2 señoras y han salido a pedir limosna. Ellas son trabajadoras, madres cabeza de hogar, tienen compromisos. Nos hemos metido por todos los medios para hacer esta consulta porque pues no es injusto que esa empresa haga eso, echar a esas señoras con mentiras. Entonces yo quiero que usted me diga si eso es legal o es ilegal. Gracias. No, don Carlos, no, absolutamente no. Eso no es legal. No le pueden decir a una persona que renuncie. Ok, a ellos se les termina el contrato el 6 de abril, les tienen que pagar hasta el 6 de abril. En este momento ellos tienen un contrato vigente y es obligación de la empresa cumplir con esos pagos porque ellas son trabajadoras que tienen un contrato y no tienen ninguna culpa de lo que está ocurriendo. Ningún empleador puede ni siquiera pactar licencias, mucho menos pedirles la renuncia. Entonces, no, lo que deben hacer es no renunciar y que la empresa, si las va a enviar a la casa, les pague lo que les tiene que pagar, lo que es justo y lo que se merecen. Muy bien, pues es la respuesta a nuestro televidente, a Carlos, sobre el tema de incitar a la gente a que esté renunciando en este momento. Muy bien, muchas gracias a la doctora Marlene. Cuando ya son las 2:58, nosotros vamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy, doctora Marlene, pero si Dios nos lo permite y la tecnología nos lo permite, mañana estaremos nuevamente aquí a las 2 de la tarde entregando más asesoría a nuestros televidentes con los temas que están necesitando en este momento, que tienen que ver con los diferentes requerimientos o los decretos que ha entregado el gobierno nacional, doctora Marlene. Sí, John, si Dios lo permite, mañana estaremos nuevamente aquí con ustedes, asesorándolos y prestándoles nuestro concurso en todo lo que podamos. Esta es una situación coyuntural en la que todos debemos ser solidarios, en la que todos debemos ayudarnos. No es una oportunidad para que los empleadores aprovechen, es una oportunidad para todos, es una contingencia que estamos padeciendo todos. Y prima el interés superior sobre el particular, prima el interés general sobre el particular. Muy bien, doctora Marlene, agradecimientos también a la doctora Daisy, que pues ya se desconectó un poquito antes de que termináramos, pero nos vemos mañana entonces a las 2 de la tarde con más de Actúa en Derecho en esta cita jurídica que tenemos con todos nuestros televidentes. Los invitamos para que sigan disfrutando la programación del Canal TRO. Ya vienen nuestras queridas amigas de Tacones en la Mano y nosotros nos veremos mañana a las 2 de la tarde. Feliz resto.